Estamos oficialmente en veda. Estas son las 48 horas en las cuales los candidatos dejan de tener la posibilidad de llamar al voto. ¿Para qué? Para armar como una especie de periodo de reflexión hasta el momento de ir a votar. Se vota el domingo, como saben ustedes a esta altura. Nosotros tenemos una edición especial de Acá en Más a partir de las 6 de la tarde. Nos van a poder sintonizar. De verdad que tenemos mucha confianza y muchas ganas de hacer esa cobertura. Son muchísimos los oyentes que se han sumado a la cobertura. Lo pueden seguir haciendo aquellos que van a participar, ya sea como autoridad de mesa o como fiscales. Si nos mandan datos y después les damos bien las instrucciones sobre cómo hacerlos, nos van a ayudar en la cobertura. De Acá en Más elecciones @gmail es nuestro mail, de Acá en Más elecciones @gmail.com. Tenemos una gran cantidad de oyentes, además de todo el país, incluso oyentes en el exterior que van a ir a votar en mesas en el exterior. Acá está Dani Stenger, le sumamos presión porque en base a esos datos los va a estar utilizando para hacer la comparativa que nos permite a nosotros proyectar. Va a estar Jairo Strachia también, así que Diego Reynoso, especialista en opinión pública. Vamos a estar con David acá también, empezando a pensar lo que es la clave respecto de, en base a los resultados que nosotros les podamos anticipar, cómo va a quedar conformado el Congreso, que en definitiva es lo que se discute. Vamos a tener móviles también en los distintos puntos de recuentos de los votos, y pensando, es una elección de mitad de término. Formalmente lo que se resuelve es un tercio del Senado, se renueva, eligen 8 distritos senadores y se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. El objetivo de mínima de los libertarios, como lo ha planteado Milei este último tiempo, es sacar esos 89 diputados, ese bloque que le permitiría frenar la posibilidad de que el Congreso o la Cámara de Diputados junte 2/3 para darle vuelta a un decreto o insistir ante un veto que él pueda llegar a firmar. Ese bloque le garantiza de alguna manera que el Congreso no le pueda torcer el brazo. Después, claro, acercarse lo más posible a tener quórum propio, una mayoría que le permita impulsar leyes. Pero antes va a haber muchas definiciones porque quedó todo abierto respecto de la forma que puede llegar a tener el paquete de ayuda de los Estados Unidos. Hasta aquí lo que pasó fue que, ocurrió algo extraordinario. Si llega sin salto cambiario, se lo debe a Scott Bessent y la decisión inesperada del secretario del Tesoro de comprar pesos y ofertar dólares. Es difícil saber cuántos dólares puso Scott Bessent y el gobierno de los Estados Unidos para que Milei llegara a las elecciones del domingo sin un salto cambiario. Hay una estimación de unos 2.000 millones de dólares. Sabemos que en base al resultado del domingo va a haber también un recambio en el gabinete nacional. La figura de Gerardo Huerta en el canciller ya salió y ya encontró su reemplazo, que es la de Pablo Quirno. Pablo Quirno es el secretario de Finanzas, mano derecha, muy cercano a Luis Caputo, un hombre al igual que Bausili, al igual que Caputo, formado en el mundo de las finanzas y especialmente en el banco más importante de los Estados Unidos, el JP Morgan, el JP Morgan. Quirno estudió en la escuela de negocios más exclusiva de los Estados Unidos, en la escuela de negocios en Wharton, Pensilvania, que es de donde es egresado, por ejemplo, Donald Trump. Después trabajó 20 años en esa banca. Aparentemente trabó una muy buena relación con Karina Milei. Algunos memoriosos acordarán. Karina Milei tuvo una aparición rara ofreciendo, como hablando ante inversores en Canadá respecto de las posibilidades. Canadá es un país que tiene empresas mineras muy fuertes. Y en un viaje al extranjero, en un rol en la que no se la ve habitualmente, ella aparecía hablando frente a empresarios en Canadá. Bueno, aparentemente en ese viaje, que fue un viaje que hizo con Quirno, trabó una relación con Quirno y Milei, ante la salida de Gerardo Huerta, en que se sintió pintado con las 2 terminales principales que hay con el gobierno de los Estados Unidos, que era una justamente la del mundo de las finanzas a través de los que llegan a Scott Bessent, que es el caso de Quirno, y la otra con Santiago Caputo a través de Escaturice y los lobistas de la CIDE, que tienen un espacio de cercanía con los amigos de Donald Trump a través de, además de aquellos que están contratados por esta empresa de lobby y particularmente por ese organismo de partidos de ultraderecha, la CEPAC, que los reúne.
Pero bueno, frente a una situación en la cual la relación con Estados Unidos tomó el predominio que tomó y en lo que era la supervivencia propia del gobierno en el último tiempo, el canciller se da cuenta que está pintado en esa situación y además le echaron la culpa de lo que salió mal en aquella reunión con Donald Trump, se corre antes de tiempo, no le da el tiempo a Milei a esperar hasta el domingo el rearmado electoral y lo obliga a elegir antes a su sucesor. Kirchner, de alguna manera, resuelve en el sentido de que no le da a la derecha ni a Caputo ni a Karina Milei, pero sí tiene muy buena relación con Milei, con Karina Milei, y muestra el empoderamiento también de Caputo y la apuesta al mundo de las finanzas fundamentalmente como el salvataje y el futuro de este gobierno. En el caso de la JP Morgan justo se da la situación que está en la Argentina, hasta se está dando ahora mismo la reunión de la asamblea anual. Hay por lo menos 3 aviones privados que llegaron a la Argentina con los máximos directivos del banco. Uno de ellos es el propio CEO, Jamie Dimon se llama, que es un banquero que ganó bastante reputación en Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008, porque dicen que manejó muy bien aquella crisis, y Jamie vino con integrantes del board, del directorio. Uno de ellos es el ex primer ministro británico Tony Blair, que había sido mencionado en su momento por Donald Trump como una figura para llevar adelante, bueno, el futuro de Gaza en caso de que hubiese una especie de gobierno internacional en Gaza. Bueno, soy uno de los directivos, está en la Argentina, vino en un avión privado, cada uno en el suyo. Y está también Condoleezza Rice. Condoleezza Rice fue secretaria de Estado, canciller de los Estados Unidos durante el gobierno de Bush hijo. En su momento era, claro, Bush hijo le decían que era muy ignorante cuando llega al gobierno, porque venía de ser un empresario que se dedicaba a una licencia de béisbol. Entonces decían que Condoleezza Rice como que le enseñaba, le daba clases, ella es profesora o creo que graduada en la Universidad de Harvard. La cuestión es que estas figuras están en la Argentina. Ayer hubo un cóctel en el Teatro Colón, del cual participó Daza, José Luis Daza, el número 2 de Caputo en el Ministerio de Economía, que es a su vez quien se supone que tiene el vínculo más cercano con Bessent, el secretario del Tesoro. Por ahora, ayer Caputo le insistió bastante en las preguntas Trebuch cuando le fue a dar una nota, y le insistió bastante con que no podía dar detalles, pero se supone que le darían al JP Morgan la posibilidad de que con un crédito garantizado por organismos internacionales le junte un dinero para que la Argentina recompre parte de su deuda y quede con una deuda que paga intereses más bajos a través de una operación a través del JP Morgan. Eso es lo que estarían viendo para la segunda etapa del gobierno para enfrentar los vencimientos. Respecto al lunes, Caputo dijo, queda todo tal cual está, el techo de la banda va a seguir siendo 1.500 pesos, no nos salimos de la banda ni vamos a modificar el techo. La lectura que hacen ahora los distintos sectores de la economía y demás, de la política, es, bueno, a ver, todo dependerá de cómo le vaya al gobierno el domingo. ¿Cómo le va? Es también una construcción de lectura de la realidad. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué porcentaje de votos tiene que sacar para que le vaya bien o mal? Bueno, en principio debería ser la fuerza más votada del país porque es la única que tiene representación en todo el país. El peronismo se presenta en 14 distritos, no todos los distritos además tiene Fuerza Patria, el mismo nombre. La tercera fuerza seguramente va a entrar a nivel nacional, la que armaron los gobernadores del centro con Provincias Unidas. Entonces, de las 3 fuerzas debería ser la más votada. Ahora, ¿la más votada por cuántos votos? Porque además acá depende este tercio de Provincias Unidas, hay que ver cómo juega en el conteo nacional porque es un actor nuevo. Entonces, la cuestión es, la fuerza más votada. Bueno, lo más cerca del 30% de los votos será un desempeño bastante pobre, aunque sea la fuerza más votada. ¿Por qué? Porque 30% de los votos sacó Milei en primera vuelta electoral en las elecciones presidenciales. 36% de los votos sacó en su momento Alberto Fernández en una elección de mitad de término pésima, pésima, pésima. La salida de la pandemia, la foto del cumpleaños en Olivo y demás, sacó el 36%. Macri tuvo una muy buena elección de mitad de término, sacó ¿cuánto? 42% de los votos. Entonces, todo lo que se acerque más a 30 es un muy mal resultado electoral, todo lo que se acerque a 40 será un muy buen resultado electoral, especialmente porque llega con una situación económica
frágil. Y no solamente en lo financiero, porque eso termina de alguna manera zafando la mano de la aparición de Estados Unidos, sino en lo que tiene que ver con los indicadores de la actividad económica fundamentalmente y todos los problemas que arrancaron de abril en adelante. Entonces, cualquier cosa que esté más cerca de 40 en un escenario como este, aunque por supuesto que cualquier resultado va a estar lejos del 56% del balotaje. No hay que comparar las elecciones en balotaje, porque en balotaje tenés dos opciones y nada más. Una elección presidencial es una cosa, esta es una elección legislativa, pero lo realista sería cualquier cosa cerca de 40 será una buena elección, cualquier cosa cerca de 30 será una mala elección. Si logra o no recortar la diferencia de 14 puntos que sacó en la provincia de Buenos Aires, ese va a ser otro punto de foco. El triunfo de Kicillof el 7 de septiembre por 14 puntos es una diferencia realmente muy grande. ¿Cuánto de ese número va a poder defender Kicillof? ¿Cuánto va a recortar después de lo que fueron todos los traspiés en provincia de Buenos Aires con la candidatura de José Luis Espert, ahora Santilli en la provincia de Buenos Aires? Es otra pregunta. Ahí se juega no solo mostrar capacidad de recuperación, sino también achicar la diferencia de manera tal de poder compensarla en los otros distritos grandes. Córdoba, Santa Fe, esa es otra pregunta. Y fundamentalmente la reacción de los mercados y lo que vaya a pasar el lunes. Y la pregunta que quedó pendiente también, porque en aquella reunión con Trump dijo que quedaba condicionada de alguna manera toda esta ayuda gigantesca a los Estados Unidos a la Argentina, dependiendo un poco en cómo le fuese a Milei en el resultado de las elecciones, con lo cual, ¿qué va a hacer Estados Unidos? También seguramente va a estar un poco condicionado a lo que ocurra el domingo. Es una elección, dado que ahora ya las encuestas además han dejado de ser una fuente fiable en materia de como predictores de futuro, es difícil imaginar, pero lo que está claro es que por todo lo que está en juego, por las características de Milei, por los cambios de gabinete que necesita hacer, por la situación financiera y por lo que viene, el lunes va a ser muy importante. O sea, pase lo que pase el domingo, la reacción de Milei ante lo que pase el domingo va a ser fundamental. Incluso el otro día nos decía Katterberg algo interesante. Dice, si le llegara a ir muy bien y cree que por eso está todo bien y puede seguir como está, quizás es peor que si no le va tan bien y acepta que tiene que cambiar y poder, porque pase lo que pase, aún en el escenario de 40, no va a tener mayorías suficientes para gobernar como lo viene haciendo hasta ahora, porque tuvo un año que se funcionó en base a los poderes especiales que le dio el Congreso cuando saca el 56% de los votos y va y le pide al Congreso, dame manos libres con la ley de bases. Después, el segundo año se estuvo chocando contra un Congreso que le vetó algunas de las leyes y en ese juego quedó en tensión. Pase lo que pase, no puede ser ni el primer año de carta libre ni el segundo. Debería ser un Milei distinto. Ahora, ¿cómo va a impactar respecto a esa necesidad de cambiar el resultado electoral? Bueno, va a haber una primera situación más urgente que es definir la cuestión financiera. Y después definir en base al resultado electoral del domingo cómo es la segunda parte del gobierno de Javier Milei.